Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy tenemos un tema jugosísimo, de esos que nos encantan, chismes de celebridades, pero con un toque de investigación y análisis, para que no nos quedemos solo en la superficie. Hoy vamos a sumergirnos en el misterio, en la especulación y sobre todo, en la verdad sobre lo que realmente pasó entre Bomba Halil y Esla. Sí, señoras y señores, prepárense porque esto se pone bueno. Antes de empezar, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, donde desmenuzamos los dramas de la farándula con un poco de seriedad y mucha curiosidad, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se perderán ninguno de mis vídeos y podrán ser los primeros en enterarse de todos los salseos. Y ahora sí, vamos a lo que nos truje. Bomba Halil y Esla. Dos nombres que juntos generaron un terremoto mediático. Dos figuras públicas, cada una con su propio brillo y su propio camino, que de repente se vieron envueltas en una vorágine de rumores, especulaciones y titulares explosivos. Pero, ¿qué pasó realmente entre ellos? ¿Fue una simple amistad que se malinterpretó? ¿Una estrategia de marketing bien orquestada? ¿O una historia de amor prohibida y llena de secretos? Para entender este embrollo, primero tenemos que conocer un poco el contexto. Bomba Halil, un reconocido actor, famoso por sus papeles de galán en telenovelas y películas. Su carisma y su atractivo físico lo convirtieron en uno de los solteros más codiciados del mundo del espectáculo. Esla, por su parte, es una cantante talentosísima, con una voz que enamora y unas letras que llegan al alma. Su estilo único y su personalidad arrolladora la han consagrado como una de las artistas más queridas y respetadas del país. Además, Esla venía de una relación muy pública y dolorosa con un conocido director de cine, una ruptura que la había puesto en el ojo del huracán mediático durante meses. Esto sin duda añadía una capa extra de complejidad a cualquier nueva relación que pudiera surgir. La primera vez que se les vio juntos, las alarmas empezaron a sonar. Fue en una entrega de premios, los Golden Melon Awards, donde compartieron mesa y se les vio conversando animadamente. Una foto de ese encuentro se viralizó rápidamente, desatando una ola de comentarios y teorías. Algunos decían que eran amigos de toda la vida, otros que estaban colaborando en un proyecto secreto, y los más osados, claro, apostaban por un romance incipiente. La foto en cuestión, tomada por un paparazzi astuto desde un ángulo estratégico, mostraba a Esla riendo mientras Halil le contaba algo al oído. La imagen, aunque inocente en apariencia, fue suficiente para encender la mecha de la especulación. A partir de ahí las apariciones públicas de Bomba Halil y Esla se volvieron cada vez más frecuentes. Se les vio en restaurantes de moda en Estambul, como la Esquina del Bósforo, y Sabores Otomanos, en eventos benéficos organizados por la Fundación Corazón Solidario, incluso en un concierto de Esla en el antiguo anfiteatro romano de Éfeso, donde Bomba Halil cantó a coro algunas de sus canciones. La prensa rosa no tardó en hacer su trabajo publicando fotos robadas de sus encuentros casuales, entrevistas a supuestos amigos cercanos y todo tipo de información que alimentara el fuego de la especulación. Se llegó a publicar un artículo afirmando que ambos habían sido vistos comprando flores en un mercado local, sugiriendo que Halil le había regalado un ramo gigante de rosas rojas a Esla. La fuente, según la revista, era una florista anónima con lengua viperina. Pero lo interesante es que en todo este tiempo, ni Bomba Halil ni Esla confirmaron ni desmintieron los rumores. Mantenían un silencio estratégico, dejando que la gente hablara y que la historia se contara sola. Algunos interpretaron este silencio como una confirmación tácita de su romance, una especie de juego de seducción con los medios. Otros lo vieron como una forma de proteger su intimidad y evitar el escrutinio público, especialmente después de la dolorosa ruptura de Esla. Incluso hubo quienes especularon que su silencio era una señal de que realmente no había nada entre ellos y que simplemente estaban disfrutando de la atención mediática. Ahora bien, vayamos a las pruebas. ¿Qué evidencias concretas tenemos de que Bomba Halil y Esla tuvieron algo más que una amistad? Pues, la verdad, pocas. No hay fotos de besos apasionados capturadas por los paparazzi acechando en los callejones oscuros de Estambul, ni declaraciones de amor ardientes filtradas a la prensa, ni mensajes comprometedores de WhatsApp que alguien accidentalmente compartió con un periodista ávido de primicias. Lo que sí hay son sonrisas cómplices captadas en eventos públicos, miradas intensas intercambiadas durante entrevistas, y gestos de cariño que, por supuesto, pueden interpretarse de muchas maneras.
Una palmada amistosa en la espalda, un abrazo afectuoso, un ligero roce de manos, gestos que en el contexto de la farándula pueden ser magnificados y convertidos en pruebas irrefutables de un romance secreto. Algunos expertos en lenguaje corporal, consultados por diversas revistas del corazón, analizaron las fotos y vídeos de Bomba Alil y Esla, y llegaron a la conclusión de que existía una química innegable entre ellos. Señalaron la forma en que se miraban, la manera en que se tocaban sutilmente y la cercanía física que mantenían en sus encuentros. Uno de estos expertos, el Dr. Murad Demir, famoso por sus apariciones en programas de televisión analizando el lenguaje no verbal de políticos y celebridades, afirmó que la dilatación de las pupilas de Alil al mirar a Esla era una clara señal de atracción. Sin embargo, estos análisis, por muy interesantes que sean, no dejan de ser interpretaciones subjetivas, basadas en la experiencia y la intuición del analista. Al final, el lenguaje corporal puede ser engañoso y la interpretación depende mucho del contexto y las expectativas del observador. Otra teoría que circuló con fuerza, impulsada por varios columnistas de espectáculos con fama de cínicos, fue la de la estrategia de marketing. Algunos sugirieron que Bomba Alil y Esla estaban utilizando los rumores de romance para promocionar sus respectivos proyectos. En el caso de Bomba Alil, se rumoreaba que estaba a punto de lanzar una nueva película, una superproducción de acción llamada El Sultán de las Sombras, donde interpretaba a un agente secreto turco. En el caso de Esla se acercaba el lanzamiento de su nuevo álbum, Melodías del Alma, un trabajo introspectivo y personal que exploraba temas como el amor, la pérdida y la esperanza. Un romance mediático, aunque fuera falso, sin duda atraería la atención del público y generaría publicidad gratuita, elevando el interés por sus proyectos y, por ende, sus ganancias. Esta teoría no es descabellada. En el mundo del espectáculo, es común que las celebridades utilicen estrategias de marketing controvertidas para impulsar sus carreras. Desde falsos compromisos matrimoniales hasta peleas escenificadas en alfombras rojas, todo vale con tal de generar titulares y mantener la atención del público. Sin embargo, también es cierto que este tipo de estrategias pueden ser peligrosas, ya que pueden dañar la imagen de los involucrados si el público descubre que todo fue una farsa. La credibilidad es un activo muy valioso en el mundo del espectáculo, y perderla puede tener consecuencias devastadoras. Pero, ¿qué dice la gente cercana a Bomba Alil y Esla? Pues, como era de esperar, las versiones son contradictorias. Algunos amigos cercanos, cuyas identidades permanecen celosamente guardadas por los medios, aseguran que el romance es real y que ambos están muy enamorados, pero que prefieren mantener su relación en secreto para evitar la presión mediática y proteger su intimidad. Estos amigos describen cenas románticas a la luz de las velas, escapadas secretas a islas paradisíacas y mensajes de amor apasionados intercambiados a través de aplicaciones encriptadas. Otros, en cambio, niegan rotundamente cualquier tipo de romance y afirman que Bomba Alil y Esla son solo buenos amigos que se admiran y se apoyan mutuamente, dos almas gemelas unidas por su pasión por el arte y su sensibilidad artística. Estos amigos aseguran que ambos valoran mucho su amistad, y que nunca la pondrían en riesgo por un romance fugaz. La verdad es que en este tipo de situaciones, es muy difícil saber quién está diciendo la verdad y quién está mintiendo. Los amigos cercanos suelen tener sus propios intereses y motivaciones, y a veces pueden estar mintiendo para proteger a sus amigos famosos o para obtener un poco de fama a costa de ellos. Además, en el mundo del espectáculo, la línea entre la amistad y el romance puede ser muy delgada y fácil de cruzar. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues, la verdad, no lo sé. Después de analizar todas las pruebas y las teorías, sigo sin tener una respuesta definitiva. Tal vez Bomba Alil y Esla sí tuvieron un romance secreto y apasionado, pero prefirieron mantenerlo en la sombra para proteger su intimidad y evitar el escrutinio público, especialmente después del trauma de la ruptura de Esla. Tal vez fueron solo amigos que se divirtieron jugando con la prensa y generando expectación para impulsar sus carreras. O tal vez todo fue una estrategia de marketing bien orquestada por sus representantes y publicistas para promocionar sus respectivos proyectos. Lo que sí puedo decir con seguridad es que la historia de Bomba Alil y Esla nos enseña lo complicado y a veces confuso que puede ser el mundo de la farándula. Un mundo donde la verdad y la mentira se mezclan, donde la realidad y la ficción se confunden, y donde es muy difícil saber qué es real y qué es simplemente un espectáculo diseñado para entretener y generar ingresos. Y también nos recuerda que detrás de cada titular sensacionalista y cada rumor escandaloso, hay personas reales con sentimientos y emociones que merecen ser respetadas.
¿Y ustedes, qué creen que pasó realmente entre Bomba Alil y Esla? ¿Creen que hubo romance, amistad o estrategia de marketing? ¿Piensan que la presión mediática puede destruir una relación incipiente? ¿O creen que el silencio es la mejor estrategia para proteger el amor? Déjenme sus comentarios abajo. Me encantaría saber sus opiniones y teorías. Incluso si tienen alguna teoría conspirativa alocada, no duden en compartirla. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado este vídeo y que hayan disfrutado de este viaje al corazón del chisme farandulero. Recuerden que si les gustó el vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis vídeos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, la verdad está ahí fuera. Y no olviden seguirme en mis redes sociales para más chismes y salseos. Hasta la próxima.